se garantice la división de los poderes de la Unión: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y particularmente estos dos fortalecerse respecto al poder ejecutivo. Así dice la Constitución, un equilibrio entre los tres poderes de la Unión, de tal manera que confiamos en la revisión escrupulosa, docta, imparcial, que nos lleve a una determinación correcta respecto de lo que el INE ha decidido. Además, es importante también, y seguiremos el curso de las investigaciones que van a realizar las distintas instituciones a las que les ha dado vista el Instituto Nacional Electoral a propósito justamente de lo que se ha encontrado en este fideicomiso de Morena: el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, por supuesto en el propio INE, la Fiscalía de Investigación de los Recursos de los Partidos Políticos y por supuesto también la FEPADE. Nos parece importante que el país transite en el camino de la legalidad, de la imparcialidad, que no puede haber legalidad si no hay imparcialidad garantizada, que haya justicia y se determine con toda puntualidad cuando hay una anomalía, cuando hay una situación ilegal que lleva a los partidos políticos a cometer este tipo de señalamientos que quedaron claramente evidenciados por el Instituto Nacional Electoral. Nos parece gravísimo que este asunto tenga como objetivo central a los y a las damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. Nos parece que no podemos dejar pasar que la utilización de esta preocupación, de esta tragedia que todavía siguen padeciendo miles de familias que están en condiciones terribles a partir de los estragos de estos sismos, hoy estén nuevamente en la palestra de la coyuntura, pero justamente para evidenciarse que un partido político, en vez de seguir la ruta de todos los demás, de regresar parte de sus prerrogativas a la Secretaría de Hacienda para que de manera formal transitaran el reencauzamiento de esas prerrogativas para apoyar a las personas, a las familias damnificadas, lo que haya hecho, lo que hizo en este caso Andrés Manuel López Obrador con platillos y bombos, todo el mundo lo vimos, en un mensaje a la nación donde él determinó que iban a seguir la ruta de conformar un fideicomiso y todo lo que ya conocemos alrededor de las características de este fideicomiso. Nos parece muy grave y no podemos dejarlo pasar, por eso es importante que estas instituciones nos aclaren a la nación exactamente cómo y cuándo y por qué se permitió que hubiera prácticamente desfile de personas que depositaban en efectivo y volvían otra vez a formarse. Nos parece eso muy grave, más de 44 millones de pesos del patrimonio que tiene este fideicomiso, que es más de la mitad de lo que tiene este fideicomiso. Nos parece gravísimo que se haya dado de esa manera. Entonces, ese es uno de los temas importantes. Voy a pasarle la voz a… ¿Quién primero de ustedes? Al señor diputado Jesús Zambrano. Gracias, buenos días. Este es un tema que nosotros, el grupo parlamentario del PRD aquí en la permanente, ha planteado como necesario de que se aborde el día de hoy como parte de la agenda política por la vía de un punto de acuerdo que estamos proponiendo a efecto de hacer un llamado efectivamente a las instituciones que se encargarán de revisar este asunto tan delicado, porque no es un asunto de peccata minuta, como se dice coloquialmente, porque si bien podríamos admitir lo que el día de ayer el INE dijo a través de su presidente Lorenzo Córdoba,
en el sentido de que, según la propia autoridad electoral, esto del fideicomiso, a su juicio, no afectó el resultado de las elecciones. Lo cierto es que deslegitima en lo más profundo todo lo que fue la actuación de este partido de Morena y al propio López Obrador. Por eso ha reaccionado en un sobredimensionamiento con la investidura, que aunque no la tenga todavía de manera formal, pero pues ya es el candidato triunfador de las elecciones pasadas, y se lanza en una descalificación y atropellando al Instituto Nacional Electoral, el órgano que apenas 10 días antes había reconocido su triunfo, que organizó las elecciones de las que él resultó triunfador, y luego sale ante una sentencia o ante una decisión del Consejo General que no le gusta, simplemente a decir que es una vil venganza política. ¿De qué? ¿Contra qué? ¿Por qué? Pues hasta ahora no ha sido más que una reacción de este tipo. Y por ello mismo también, por lo que decía la senadora Angélica de la Peña, nosotros estaremos muy atentos a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dicte su resolución, su sentencia final ante un recurso que se ha interpuesto sin presiones de ningún tipo. Yo digo que va a ser prácticamente la primera prueba de fuego, la más importante del tribunal, apenas ahora en los días, en las semanas, meses previas al inicio de la nueva gestión presidencial de nuestro país. Entonces, eso por una parte. Y por el otro lado, pues ya que se le dio vista también a la FEPADE el día de ayer por parte del INE, nosotros estaremos muy pendientes y hacemos un llamado también abierto, claro, firme, responsable a la FEPADE para que vaya al fondo del asunto sus investigaciones. Es obvio que hay evidentes irregularidades, comisión de actos ilegales. No se puede de ninguna manera salir con el argumento de que no hubo dinero público y entonces allí no hay nada que investigar por parte de las autoridades. Se trata del manejo que hace un partido político, que es una entidad de interés público según nuestra propia Constitución, la que hace precisamente eso en pleno proceso electoral. Y luego hay una evidente confesión de búsqueda de compra de votos, de compra de conciencias, cuando van a entregar de parte de Morena esos recursos, si es que verdaderamente llegaron a todas las familias que se señaló por parte de Morena que fueron beneficiadas para resolver la tragedia del sismo con 2.400 pesos cada uno de ellos. Bueno, hasta risible resulta el manejo que le dan a este hecho. Y el otro elemento, lo menciono rápidamente, pues que nosotros seguiremos muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos, es el que tiene que ver con la relación bilateral de México con Estados Unidos, y que se ha desatado una evidente polémica con el fondo de una gran preocupación por el contenido de la carta que le envía López Obrador a Donald Trump, con las implicaciones terribles que tiene por el desgaste de la figura presidencial. Pone en entredicho de manera brutal el manejo de la política exterior mexicana, la relación de respeto mutuo que debe haber entre ambas naciones, en una situación en la que incluso pues todavía ni siquiera toman posesión. Y este es un asunto, por cierto, y aquí los senadores ahorita seguramente abundarán, yo solamente lo dejo anotado, este es un asunto en el que el Senado, por la propia naturaleza, atribuciones y responsabilidades constitucionales que tiene, debe tomar en sus manos el de la política exterior de México, porque finalmente la política exterior de nuestro país no la dicta el presidente de la República solo, sino que tiene que ser con el visto bueno en un conjunto de asuntos como el propio TLC,
en los que participa el Senado para dar su última palabra y su aprobación final. Pero bueno, Luis. Sí, gracias a los representantes, a las representantes de los medios de comunicación. Solamente hacer énfasis en algunas cuestiones. La fracción parlamentaria del PRD, aquí en la Comisión Permanente, propuso que el tema de este fideicomiso de Morena fuese el tema de la agenda política el día de hoy. Esto está a consulta de las fracciones parlamentarias. Esperemos que por el bien de la nación se pueda discutir aquí en esta alta tribuna este tema, porque no es cualquier cosa. A ver, primero, Andrés Manuel dijo que ese fideicomiso se constituiría con recursos, con las prerrogativas que le daban a su partido, a Morena. Así lo dijo cuando anunció la constitución de ese fideicomiso. Ahora dicen que no hay dinero público ahí, ¿verdad? Pero pues es obvio que hay elementos ahí hasta donde se puede conocer hoy que pueden ser constitutivos de delitos, ¿sí? A ver, les hace lógica, que les hace sentido que personas vayan y depositen miles de pesos, ¿verdad? Porque ya 50,000 en 50,000 formándose una y otra vez, metieron dinero en efectivo, lo que ya era un ilícito, ¿verdad? Lo que era indebido. ¿De dónde sacaron ese dinero esas personas? Que es obvio, pues no son personas, por lo que se alcanza a ver en las grabaciones, pues que se vea que son personas ricas, ¿verdad? ¿De dónde sacaron ese dinero? Luego, sacan ese dinero en efectivo para ir a repartirlo. O sea, meten dinero en efectivo y sacan dinero en efectivo para repartirlo. Pues es obvio que tenía una intencionalidad de impactar, por supuesto, electoralmente. Y eso es lo que se debe aclarar en esta investigación. Y esperamos que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la FEPADE vayan al fondo y no se dejen intimidar. Y aquí viene la reacción de Andrés Manuel, que dice que es una vil venganza. ¿Venganza por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué pretende él? ¿Impunidad? Él se siente impune, ¿verdad? O sea, él está reclamando que no le puede nadie investigar, haga lo que haga. Eso es lo que pretende en el próximo gobierno, eso es lo que tenemos que cuestionarnos y eso es lo que esperamos que podamos aquí discutir abiertamente en la tribuna, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un elemento que me parece sustancial. Hay reclamo de impunidad de Andrés Manuel, ¿verdad? Bueno, y luego, pues ustedes ven que hubo una cierta luna de miel que fue muy cortita, ¿no? La carta que le manda Andrés Manuel a Donald Trump. Donald Trump le dice que es una muy fina persona, pero ayer prácticamente le dice, a ver, pero quiero el Tratado de Libre Comercio ya, y prácticamente le truena los dedos, ¿no? Esa es, pues verdaderamente la cara de Donald Trump, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Porque en Estados Unidos le surge que haya a Donald Trump la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte antes de noviembre, pero pues por lo que vemos aquí, por supuesto que el gobierno federal en este momento está imposibilitado para hacer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y bueno, pues el nuevo gobierno entrará hasta diciembre. Entonces estamos en una situación verdaderamente difícil, conflictiva, porque pues el Tratado de Libre Comercio sigue ahí en riesgo del resultado. Y por supuesto Donald Trump estará presionando a Andrés Manuel para que la negociación sea a favor de Estados Unidos y en contra de los intereses mexicanos. Me parece que eso es lo grave de esta situación. Voy a hacer 3 comentarios brevísimos sobre la relación epistolar entre Trump y Andrés Manuel López Obrador. Primero, esperemos que el señor López Obrador no se vaya con la finta respecto de que Trump es su amigo. 2, esperemos que reconozca
que Trump ha dado constancia permanente de que es enemigo de las y de los mexicanos, ergo de México. Y 3, ciertamente no se ha aprobado el tratado ahora en su nueva versión porque Trump ha querido imponerse como un país preponderante, imperialista, particularmente contra México. Ahí les dejamos esa tarea y entonces nuevamente volvemos a decir que no fue una decisión políticamente adecuada que López Obrador volteara hacia Estados Unidos como su primer evento fundamental en el ámbito internacional. Tan tan. Les pregunta Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, diputados, senadores. Buenos días. Dos preguntas. La primera tiene que ver con este fideicomiso de Morena. ¿Ustedes entonces están especulando que detrás de este fideicomiso hay algo oculto, algo chueco, que se usó, como dice el diputado Zambrano, para comprar conciencias antes del 1 de julio a cambio de votos para Morena? Y dos, si no despierta un escenario incierto que el concesionario del aeropuerto haya suspendido ya licitaciones en espera de qué va a pasar con el proyecto y de esta consulta que pretende llevar a cabo López Obrador para ver si tiene viabilidad o no el nuevo aeropuerto. ¿Quién contesta? ¿El nuevo aeropuerto? Sí, tú, porque está en tu terreno. En relación con la primera, Víctor, es evidente a partir de lo que tiene el INE y de lo que ofreció como pruebas, que las tiene en su poder y que ya hoy están también en manos del tribunal y en manos de la FEPADE, es evidente que allí hay algo sucio, allí hay lavado de dinero, su origen desconocido, pero como bien lo refería el senador Luis Sánchez, ¿para qué ir a formarse uno tras otro y repetir el carrusel de depósitos de 50,000 pesos para luego, inmediatamente después, sacarlo por otra vía y poderlo entregar solidariamente, entre comillas, a los damnificados, afectados, en efectivo además? ¿Por qué? Porque quieren que se pierda el rastro del dinero y eso se llama ilegalidad por donde quiera que se le busque y se le quiera ver. Entonces, esto es lo que tiene que ir a fondo a indagar en el caso concreto la FEPADE para identificar el origen del dinero. En una conferencia de prensa que dieron ellos, los de Morena, en la voz de Pedro Miguel, decía, es que como el banco no recibe depósitos de más de 50,000, cosa que además es cuestionable, pero entonces había que estarse formando una y otra vez. ¿Y de dónde venía? Ah, pues de aportaciones que les hicieron a los legisladores, y los legisladores se los dieron a estas personas para que eran sus empleados, para que fueran a depositarlos. Oye, pues es un cuento de Caperucita Roja, ¿no? Para que se los crean los niños, pero la gente no se lo podemos creer, y por eso es tan importante la investigación sobre el aeropuerto. El senador. Llama la atención que hayan suspendido ya licitaciones que se tenían ya establecidas para la continuación de las obras en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y llama la atención porque entiendo que están valorando el gobierno federal la obra en sí misma. Pero hay un grave riesgo en esto que está planteando Andrés Manuel. Una consulta a la ciudadanía para saber si se construye o no el nuevo aeropuerto, si se termina de construir, y se plantea que se le pregunte a toda la ciudadanía. Yo me pregunto, quiero entender sus razonamientos. Van a hacer una consulta a nivel nacional, supongo, ¿verdad? Supongo que a los mayores de 18 años, ¿verdad? Y entonces estamos hablando
de más de 80 millones de mexicanas y mexicanos. De esos 80 millones, ¿cuántos usan el aeropuerto? ¿10? ¿20 millones? Bueno, pues a lo más, ¿no? Alguna vez en su vida quizá alguien use un avión. El resto no lo usa. El resto no ve prioritaria esa obra. ¿Es así como se tendría que hacer todo en este país? Es obvio que ganaría un no, porque la inmensa mayoría no le interesa porque no usa un aeropuerto. Pero ¿eso le hace bien al país? Me parece que no, porque no solamente son los mexicanos que usan el aeropuerto, son quienes nos visitan que requieren un aeropuerto aquí que dé un buen servicio. Entonces me parece verdaderamente absurda ese interés de hacer una consulta ciudadana, pero miren, muestra de cuerpo completo todas estas inconsistencias en el pensamiento de Andrés Manuel, ¿sí? Porque si revisamos por fechas, ¿en qué fecha dijo que no habría aeropuerto? Luego, unos cuantos días después dijo que bueno, que tendría que valorarse, después volvió a decir que de ninguna manera, al diablo con el aeropuerto, luego dijo que bueno, una comisión de técnicos y de expertos determinaría, luego volvió a decir que no, y así se la llevó en la campaña. Por lo menos hay 6 declaraciones de Andrés Manuel sobre este tema que son incoherentes, incongruentes una y otra, contradictorias, y ahora remata diciendo que quiere una consulta ciudadana. Me parece que sería muy, muy lamentable. Si nosotros hoy vamos y le preguntamos, por ejemplo, a la ciudadanía sobre temas, pues, si quieren o no el TLC, por ejemplo, pues a lo mejor la mayoría va a decir no, no queremos TLC, ¿verdad? ¿Eso le harán bien a México? Pues por supuesto que que surgen muchas dudas, y la verdad es que entre muchas de estas propuestas que está haciendo Andrés Manuel, hay algunas que verdaderamente pues son muy cuestionables. Les quiero preguntar 2 cosas. ¿Ustedes como partido han pensado levantar o presentar una denuncia por este fideicomiso? Y la otra es, en torno a esta carta que le envía Donald Trump a López Obrador, ¿se está corriendo el riesgo de que finalmente en su gobierno se construya el muro que tanto quiere Donald Trump, cerrar la frontera sur? ¿Se puede hacer eso? ¿Se corre ese riesgo al haber esta relación que a final de cuentas puede ser fallida, sobre todo para México? Mire, yo creo que hay un curso ya importante que hay que darle continuidad. Es la vista que ya dio el Instituto Nacional Electoral a estas instancias, como lo mencionamos, la Comisión Nacional Bancaria, el SAT, la FEPADE, y por supuesto internamente a seguir desde la Fiscalía de Fiscalización de parte del INE, seguir discutiendo lo relacionado con esta materia. Nos parece que ya está inscrita la ruta que nos tiene que llevar a conocer la verdad, porque eso es lo que queremos saber. Entonces, esa parte creo que está claramente definida, y lo que nosotros estamos reiterando ahora es que estas instituciones actúen con imparcialidad, ciertamente que les da su autonomía, y sobre todo haya certeza, queremos certidumbre en los resultados, y por supuesto no admita ningún tipo de presión. Podemos entender que puede ser una presión que el próximo presidente además tenga prácticamente mayoría absoluta en las 2 cámaras y pueda ejercer una presión singular propia de su personalidad. Es lo que nosotros estamos diciendo hoy: no cedan a ese tipo de presiones, porque lo que necesitamos es certidumbre, conocer la verdad de lo que está detrás de este fideicomiso, y nos parece que la ruta que ha definido el Instituto Nacional Electoral es clara y precisa. Eso contestando a su primera pregunta. La segunda pregunta… mire, sí, llama la atención que en la carta de Andrés Manuel a Donald Trump hay 2 temas fundamentales. El primero,
fue estratégico. El rompimiento, la declaración prácticamente de guerra contra México fue precisamente el muro. Desde que él era candidato, fue una de sus banderas de campaña como candidato del Partido Republicano. La relación con México ha sufrido un deterioro todavía más contumaz a partir de la llegada de Trump, justamente por el muro, por la amenaza de que íbamos a pagar, además, no solamente la construcción del muro, sino que nosotros íbamos a pagar el muro. Y ese tema, el tema de los temas, no estuvo en la carta de López Obrador. Otro, el de coyuntura, que hemos aquí expresado desde el Senado de la República, a partir de pronunciamientos antes de que termináramos el periodo ordinario de sesiones, por unanimidad respecto de apoyar a todas las familias migrantes, mexicanas o no, que hoy están sufriendo por la separación de sus hijas y de sus hijos. Eso es solamente la punta del iceberg, porque si seguimos rascándole, es verdad que solamente 20 y tantos niñas sean mexicanos, pero meses atrás ha habido situaciones similares y hoy hay un problema gravísimo en Estados Unidos para lograr la reubicación de esas niñas y esos niños que ya dieron a hogares sustitutos, porque la ley norteamericana prohíbe que puedan estar más de 20 días privados de su libertad y inmediatamente la autoridad está obligada de asistencia a dar esos niños a hogares sustitutos y hoy no se sabe dónde están y muchos de ellos, por ser tan pequeños, incluso tienen problemas para reconocer a sus familias después de meses de tanto tiempo estar separados. Es decir, no estamos hablando de cualquier tema y ese tema tampoco estuvo en la comunicación de López Obrador. Nos parece entonces que la situación es muy compleja y todavía va a ser mucho más. Y mire, vamos a esperar la historia, pero seguramente, así como recordamos a Peña Nieto en su desatino de invitar a Trump cuando era candidato, hoy va a ser también un desatino del presidente electo al tener esta relación epistolar con Trump, dejando fuera estos importantes temas. Espera. No es que se haya visto blando López Obrador ante Trump, se vio prácticamente genuflexivo. La carta, en su último párrafo, le dice el pretendido gobernante de izquierda al gobernante de la extrema derecha, ultraderecha de Estados Unidos. Le dice, usted y yo derrotamos al establishment, usted y yo nos parecemos porque sabemos cumplir lo que decimos. Él, como ahorita lo refería bien la senadora y respondiendo directamente a tu pregunta, dice, voy a levantar el muro. ¿Qué le está diciendo López Obrador a Trump? Usted sabe cumplir lo que dice, va a levantar el muro y adelante. Y luego yo me comprometo, en todo caso, a establecer muros económicos y sociales aquí en el país, desde la frontera sur hasta 20 o 30 kilómetros antes de la frontera norte. Con todo lo que le dice, voy a hacer esto para que ya no le llegue migración allá y entonces usted puede levantar su muro, no hay problema. Al cabo que ya no va a llegar la migración, eso es lo que vamos a cumplir, eso es lo que le dice. Es una degradación de la política exterior de México esa carta. La última pregunta es de Leticia Robles, de Excelsior. Buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Ya el día de hoy hemos empezado a escuchar a algunos próximos legisladores de Morena que anuncian que habrá una serie de cambios en las leyes que se han construido en las últimas décadas en este país. Una de ellas, la de la consulta pública, por ejemplo, que ordena que solamente se pueden dar en años electorales, las puede dirigir el INE y tiene que salir tanto puesta del Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y lo van a hacer para que pueda haber una consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en octubre. Y así como esa, otras que tienen que ver, por ejemplo, con el pacto federal y la distribución de del dinero hacia los estados para que lo pueda concentrar una sola persona y ya no sea
por estos mecanismos de transparencia que se fueron construyendo durante años. Lo que les quiero preguntar es que si ustedes recomendarían que los próximos senadores y diputados federales del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, porque el Verde pareciera que va a cambiar ya de aliado electoral, pudieran formar una especie de G5 en el Congreso de la Unión para poner, digamos, una oposición mucho más fortalecida, porque así separados, pues pareciera que solamente van a ser testimoniales. Si hay esta, digamos, posible sugerencia a sus compañeros legisladores futuros que pudieran unirse para hacer una especie de contrapeso al gobierno, pues, de poder absoluto de Andrés Manuel López Obrador, eso por un lado. Y lo otro que les quiero preguntar es, ¿hay una afectación directa al personal diplomático de México con esta posible reducción de los salarios que está proponiendo el próximo presidente electo, que le pegaría a todos los embajadores y a mucho personal internacional? Les quiero preguntar si ustedes consideran que esos salarios de estas representaciones diplomáticas, independientemente de quién las tenga, deberían de quedar fuera de este mecanismo de reducción de salarios. Gracias. Gracias. Sí, Leti. Mire, primero, lo de la consulta, las consultas populares están consideradas en la Constitución General de la República. Y para modificar la Constitución se requieren mayorías calificadas. Vamos a ver si las construyen, si las arman. Eso por una parte. O sea, no con simple mayoría legal para modificar leyes lo van a poder hacer. Lo segundo, pues no está diciendo que hay que meter toda una política de austeridad en el gasto del gobierno de la República. ¿Saben cuánto puede costar una consulta popular nacional al margen de elecciones constitucionales cada 3 años? Y entonces, ¿a dónde se van a ir los recursos del ahorro? ¿Se van a ir a las consultas para satisfacerle un capricho al señor? Pues me parece que sería lo peor que sucediera si es que lo pretendieran hacer de esa manera, pero primero tienen que modificar la Constitución o hacer consultas patito, como acostumbró a hacerlas cuando era jefe de gobierno aquí, para ver si continuaba, cada año lo hacía en su cargo, ¿no? Entonces puede también hacer uso de eso. Y en este mismo sentido también tendrá que revisarse todo el esquema que mencionaba sobre la concentración de facultades en los llamados delegados plenipotenciarios que va a enviar a los estados, en realidad violando el propio marco legal, las leyes mismas de colaboración entre gobiernos federal y estatales, municipales, etcétera, y pasando por encima de los gobernadores para concentrar el poder político prácticamente en el presidente de la República. Se los dijimos antes, el riesgo del autoritarismo de López Obrador, ya lo estamos viendo, ya lo estamos ahí señalando. Lo del asunto de las coaliciones legislativas no es un asunto que tendrán que decidir, discutir y decidir los partidos, las direcciones de los partidos junto con los grupos parlamentarios, porque hay que primero esperar a que terminen también los demás partidos políticos a hacer su propio balance de lo que fue el resultado electoral y cuál deberá ser el comportamiento viendo hacia adelante. Mi opinión personal es que debieran hacerse esfuerzos por hacer bloques que impidan que se atropellen derechos adquiridos o que impidan regresiones y desde luego con tintes autoritarios. En lo de los salarios del Servicio Exterior Mexicano se lo dejo aquí a la senadora. Bueno, creo que es importante, nada más siguiendo la última pregunta, Leti, yo creo que sí sería importante también aprender de la historia parlamentaria. En la 57 legislatura, que pierde el PRI la mayoría, se conforma un grupo con todos los partidos políticos distintos al PRI para lograr instaurar la gobernabilidad a partir de que desaparecía la Gran Comisión y se gestaba esta nueva figura que es la Junta de Coordinación Política.
Hoy vamos a vivir un fenómeno más o menos igual, pero a la inversa. Yo creo que sí es loable que frente a algunas transformaciones estructurales que quizás debiésemos preocuparnos, no se gesten a partir de que los grupos parlamentarios se constituyan en este tercio que evite que se trastoque la Constitución. Ahora, hay que ver en lo concreto, todo lo que sea importante para seguir avanzando en tocar la Constitución porque es necesario, es loable. Pero todo aquello que trastoque a la Constitución, sobre todo de asuntos importantes que se determinaron en esta legislatura, nos parece que sí hay que evitar. Es decir, hay que tener un ánimo propositivo respecto de que el próximo Congreso va a cumplir su responsabilidad también con independencia del Poder Ejecutivo, porque si van a ser testaferros, levantadedos de el presidente López Obrador, pues es volver a regresar, como ya muchos analistas lo han identificado, al viejo PRI. El presidente omnipotente decide, este va a ser el coordinador, esta va a ser la coordinadora, y entonces esto es lo que hay que aprobar, esto es lo que hay que reformar. Me parece gravísimo y sería un retroceso terrible al poder legislativo. Hay que alertarnos a eso, pero hay que ver qué es lo que viene. Esto tiene que conciliarse con los otros grupos parlamentarios. Y finalmente, el tema de los salarios. Yo creo que, miren, Leti, hacer este tipo de cambios sin un diagnóstico me parece que es de una gran irresponsabilidad. Hoy estamos exigiendo que los consulados, los 50 consulados, atiendan todos los problemas que hay con nuestros connacionales deportados, familias separadas, el problema de la imposición de quitar el programa de DACA, la crisis de los Dreamers, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos 50 consulados son insuficientes para atender ese gravísimo problema que denota una crisis humanitaria. Justamente en esta relación con Trump, a partir de su programa Tolerancia Cero, yo digo, si lo que nos están exigiendo es de que haya más personal que pueda atender y entonces están pensando en quitar la mitad del sueldo, reducir el personal, etcétera, etcétera, me parece que eso es una improvisación irresponsable. Todos los cambios que se tengan que hacer tienen que tener un respaldo de un diagnóstico bien sustentado, fundamentado a partir de las necesidades que se tienen que resolver. Y ojo, parte de la corrupción que hemos señalado y de la impunidad que ha prevalecido todos estos años, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con la justicia y con la seguridad, es precisamente por la corrupción. Un policía que gana 1,000 pesos al mes o cada 15 días, por supuesto que es objeto de corrupción. Yo creo que las cosas tienen que decidirse a partir de no improvisar, sino sobre todo a partir de lo que significa el profesionalismo y cuáles son las necesidades que se tienen justamente alrededor de la exigencia del profesionalismo. Todo lo que esté debidamente sustentado, insisto, no improvisado, pues tiene que ser tomado en consideración de manera responsable y seria para no cometer errores que nos pueden llevar a retrocesos y sobre todo, y con eso termino, a que haya una gran desilusión respecto a las expectativas que ha creado López Obrador respecto a cambios hacia adelante, pero no hacia atrás. Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación viene el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la fracción parlamentaria del PT Morena.